Amantísimo Padre, Señor, que estás a la altura de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Alabado porque vemos cómo tú has trabajado en el llamado de tus hijos y de tus hijas, para que ellos escuchen tu voz y puedan entregar su vida a ti, Señor. Agradecidos estamos porque nos sigues hablando y sigues hablando toda esta comunidad, pero Señor, úsanos para que ellos puedan escuchar tu voz y ver en nosotros a ti, y solamente a ti, Señor, para que ellos puedan venir a tus pies, Señor. Gracias, Señor, por estar en esta noche y bendecirnos en todo momento. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Apocalipsis capítulo 14, versículo del 6 al 12, nos habla acerca del Evangelio eterno. Ese Evangelio que está descrito a través de toda la palabra de Dios, desde el Génesis hasta Apocalipsis, pero está resumido en 12 versículos. Este Evangelio, la verdad presente, el Evangelio eterno, la pluma inspirada nos dice que la verdadera comprensión de estos mensajes es de importancia vital. Es de importancia vital para que la iglesia esté capacitada a predicar el Evangelio. Es de suma importancia vital para que uno esté preparado para la segunda venida de Cristo. Es de suma importancia vital porque eso nos llevará a hacer y cumplir el propósito de nuestro Dios en este mundo. Si usted no ha conocido estos 3 mensajes, lo invito a que usted lo estudie, para que usted los medite y para que usted viva estos mensajes en su vida. Porque este mensaje será el último mensaje que será dado a este mundo. ¿Usted sabe cuál es el resultado de la predicación de este mensaje? A ver, ayúdenme. ¿Cuál es el resultado? Usted sabe que el resultado no viene del versículo 6 al 13, sino viene del 14 al 20. El resultado del mensaje de los 3 ángeles tendrá como propósito separar a los fieles de los infieles. Tiene como propósito llevar a cabo la cosecha. Las uvas en el lado izquierdo y el trigo en el lado derecho. Solo habrá un pueblo fiel a Dios, pero también habrá un pueblo que decidió no ser fiel a Dios. Ese es el resultado de la predicación del mensaje de los 3 ángeles. El resultado es madurarnos para estar listos para cuando Cristo venga. Ahora, les voy a hacer una pregunta. Ese es el resultado. Pero ¿cuál es el fruto que nacerá en todo aquel que haya aceptado el Evangelio eterno y que haya aceptado la justicia de nuestro Dios? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el fruto del mensaje de los 3 ángeles? ¿Alguien quiere ayudarme? La adoración al verdadero Dios. Ok, muy bien. ¿Alguien más? El fruto del amor. El fruto del amor de Dios. Muy bien. Miren, el fruto del mensaje de los 3 ángeles, que está correcto lo que ustedes dijeron, el fruto del mensaje de los 3 ángeles está descrito en el versículo 12. Todo aquel que viva el mensaje de los 3 ángeles, que haya aceptado a Cristo como su Salvador, surgirá 3 cosas en la vida de esa persona. Y la primera dice aquí está la paciencia de los santos. El primer fruto será que el pueblo de Dios tendrá paciencia en sus vidas. Pero sigue diciendo,
los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Este es el fruto del mensaje de los tres ángeles: la paciencia, la lealtad y la fe de Jesús. Y en la fe de Jesús podemos mencionar que es que la adoración a nuestro Creador, podemos anunciar del grande amor. ¿Por qué? Porque nos llevará a ser fieles a nuestro Dios. Pero hoy día yo quiero tocar un punto de lo que significa tener la paciencia. ¿Qué significa la paciencia? ¿Qué entienden por la paciencia? Tolerancia, muy bien. Aguante, perseverancia. Usted sabe que la palabra paciencia solamente existe en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, en hebreo, no hay la palabra paciencia. La palabra paciencia significa aguante, consistencia, espera, soportar. Pero la palabra más cercana a la paciencia en el hebreo es la palabra devek. Y esa palabra significa perdurar. Y la palabra perdurar significa unirse o adherirse a alguien. ¿Sí me están siguiendo? La paciencia es el aguante. Es la resistencia, la constancia. En el hebreo lo más cercano es unirse, pegarse, soldarse a alguien. ¿Y a quién nosotros tenemos que unirnos, adherirnos, soldarnos? ¿A quién? A nuestro Salvador. Y dice que el fruto del mensaje de los tres ángeles tiene como propósito que nosotros nos adheramos, nos unamos a nuestro Salvador en perseverancia constante, unidos todo el tiempo con nuestro Salvador. En Deuteronomio capítulo 4, versículo 4, se usa la palabra devek, que significa perdurar, que significa paciencia, aguante. Y esta palabra, fíjense cómo la palabra de Dios la describe en este versículo, Deuteronomio capítulo 4, versículo 4. Deuteronomio 4:4. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. ¡Qué maravillosa promesa! El adherirse, el seguir, el unirse a Dios nos dará, ¿qué cosa? Vida. El que persevera con Dios nos dará vida. Por eso Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Usted sabe que cuando Él dijo esas palabras, Él no dijo: yo tengo el camino, yo tengo la vida. Porque si Él hubiera dicho: yo tengo, usted puede ir, tomarlo y puede dejarlo atrás y puede irse con el camino. Pero Él dijo: yo soy el camino, yo soy la vida y yo soy la verdad. ¿Qué quiere decir eso? Que usted tiene que adherirse completamente a su Salvador para conocer el camino, la verdad y la vida. Usted no puede dejarlo atrás, porque usted dejaría el camino, la verdad y la vida. Usted tiene que tomarlo, adherirse a Él, unirse, soldarse, amalgamarse completamente a su Salvador. Y es lo que hemos estado mencionando desde la mañana. Necesitamos tener esa unión viva con nuestro Dios. Viva en su verdad, viva en sus designios, en su camino, viva en el conocimiento de su palabra.
¿Por qué? Porque cuando usted y yo tenemos la vida, tenemos el camino y la verdad, déjeme decirle qué es lo que va a suceder. Seremos unidos en su carne, en su cuerpo y en sus huesos, y entonces estaremos capacitados para ir a predicar el mensaje con poder. Y entonces la comunidad escuchará. No escuchará las palabras de uno, sino escuchará las palabras de nuestro Dios, porque vivimos la vida, el camino y la verdad. Y cuando tenemos la paciencia y estamos amalgamados, díjela bien la palabra, amalgamados, soldados, unidos con nuestro Dios, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? Los planes que se hagan no serán sus planes, serán los planes de su Dios, de mi Dios. Y su Dios y mi Dios, querido hermano, entonces el poder de Dios será manifestado para todo el mundo. ¿Por qué? Porque tiene que ser mi Dios y tiene que ser su Dios. No podemos decir nuestro Dios, no, mi Dios. Y su Dios hará grandes maravillas dentro de su pueblo. Pero nosotros necesitamos vivir el evangelio eterno para que la paciencia sea ejercitada y pueda ser llevada al punto que Dios quiere llevarla. Vayamos a ver la paciencia. Hebreos capítulo 10. Y notemos lo de la paciencia. Hebreos 10, y vamos a leer el versículo 35 y 36. Veamos lo de la paciencia de Dios. Y ustedes van a ver a qué es lo que yo quiero llegar, o que el Espíritu Santo quiere mostrarnos en esta hora. En el versículo 35, la palabra de Dios nos dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis ¿qué cosa? La promesa. La palabra de Dios nos dice que es necesaria la paciencia para que nosotros seamos merecedores de la maravillosa promesa de Dios, de su salvación, de su perdón, de su justificación. La maravillosa promesa de ser llenos del Espíritu Santo, que nos capacitará para predicar el evangelio. Pero es importante que nosotros tengamos ¿qué cosa? La paciencia de nuestro Dios. Cuando el ángel dijo: aquí está la paciencia de los santos, al repetir el ángel estas palabras, señalaba al santuario celeste. La mente de cuantos aceptan este mensaje se dirige hacia el lugar santísimo, donde Jesús está ante el arca, obrando su final intercesión por todos aquellos para quienes haya todavía misericordia, y por los que ignorantemente han quebrantado la ley de Dios. Cuando dice: he aquí la paciencia de los santos, ¿señala a quién? A Cristo. Él es nuestra paciencia, Él es nuestra fuerza, Él es nuestro gozo. ¿Usted sabe cuál es el gozo del Señor? ¿Y por qué lo menciono esto? ¿Sabe usted cuál es el gozo del Señor? Mire, vamos a ver Nehemías 8:10. Y bebed vino dulce, enviad promociones a los que no tienen nada preparado, porque el día santo es a nuestro Señor. No te entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El gozo del Señor es ¿qué cosa? Nuestra fuerza. Porque cuando nosotros empezamos a tener la paciencia que es nuestro Señor, entrará el gozo del Señor en nuestras vidas y tendremos la fuerza para el segundo fruto del mensaje de los tres ángeles, que es ¿qué? La lealtad a Él.
Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué cosa? La fe de Jesús. El gozo del Señor es nuestra fuerza para que nosotros seamos leales a Él, para que le obedezcamos en todo. El Señor nos dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10 al 12, hablando acerca de la paciencia del Señor. Apocalipsis capítulo 3, versículo de 10 y 12. Vamos a aclarar esto de la paciencia. La paciencia es nuestro Salvador, pero también nos dice aquí lo siguiente: por cuanto has guardado, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? La palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Aquel que guarda la palabra de Dios, se le llama que está guardando la paciencia ¿de quién? De nuestro Salvador. Y dice que esto nos librará en el tiempo ¿de qué? De prueba que va a venir al mundo en el tiempo del fin. ¿Qué dice el 11? He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. Querido hermano, nosotros tenemos que empezar a experimentar la paciencia de nuestro Dios, que es Él en nosotros, cuando nosotros escuchamos su palabra ¿de qué? De paciencia. Y cuando nosotros escuchamos su palabra de la paciencia, esto nos salvaguardará en el tiempo de prueba. Esto nos librará en el tiempo de angustia. Esto nos dará la fe para mantenernos firmes ante todo lo que venga. Ahora vayamos a Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. Vamos a leer el versículo 4 y 5. ¿Está quedando claro lo que es la paciencia del Señor? A ver, si está quedando claro, dígame amén. Si hay alguna pregunta, levante su mano y haga la pregunta. ¿Está quedando claro? Ok. Romanos capítulo 15, versículo 4 y 5. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de ¿qué cosa? De las Escrituras tengamos ¿qué? Esperanza. Qué hermoso. Pero el Dios de la paciencia, noten qué dice el versículo 5, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros, ¿qué cosa? Un mismo sentir según Cristo Jesús. Hermanos, es indispensable tener la paciencia del Señor. Ese es el resultado de vivir el mensaje de los tres ángeles. De vivir conforme a un escrito está. Lo que el hermano estaba mencionando, necesitamos volver a vivir de la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale ¿de qué? De la boca de nuestro Dios. Hermanos, el diablo desea que desechemos la palabra de Dios y que nos centremos solamente en nuestro razonamiento. Maldito el hombre que confía en ¿quién? En el hombre. Pero bendito aquel que confía en la palabra de Dios. La paciencia de la palabra de Dios, el Dios de la paciencia, desea prepararnos para ser fieles y estar listos en el tiempo de prueba, en el tiempo de angustia.